Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Cabrera y pues en esta ocasión quisiera hablarles un poco de algunos de los principios muy necesarios para poder entender la contabilidad. Ya sabemos lo que es la ley de la partida doble o lo que es la regla de la partida doble, la teoría de la partida doble, que es uno de los principios fundamentales para entender lo que es la contabilidad. Sin embargo, existen en la actualidad algunos postulados básicos que están considerados en lo que es las normas de información financiera y que estas a su vez están basadas en las normas internacionales de la información financiera. Por lo tanto, este tipo de postulados básicos aplica absolutamente para todas las organizaciones y entidades económicas que pueda haber no nada más en México, sino también en otros países. Ahora, estos postulados básicos que son de contabilidad están total y completamente sustentados en la norma de información financiera A2, que justamente tiene ese nombre de postulados básicos. Vamos a tratar de ir entendiendo uno por uno para darnos cuenta por qué es tan importante saber cuáles son cada uno de estos y la importancia que radica en llevarlos a la práctica. Primeramente, pues debemos entender que estos son fundamentos que rigen el ambiente en el que debe operar el sistema de información contable. Es decir, todo tipo de transacciones que existen en las organizaciones y en las entidades deben estar regidos por cómo se va a ir operando la información, las mismas operaciones que genere esta entidad, de tal modo que puedan traducirse a un ámbito contable. Lo que nos puede llevar a la pregunta, ¿para qué nos van a servir? Pues sirven básicamente para entender el sistema en el que se desarrolla una entidad, porque no es lo mismo tener una entidad lucrativa que busca fines de utilidad con otras que no son con ánimo de lucro. Para que nos puedan explicar en qué momento y cómo suceden este tipo de transacciones con la finalidad de que nosotros podamos conocer este tipo de conceptos y transacciones dentro de la misma entidad financiera, para así nosotros poder emitir información capaz de tomar decisiones a partir de ella. Esta norma de información financiera nos maneja 8 conceptos, 8 postulados que serían o son los principales. El primer se llamaría sustancia económica, luego tenemos lo que es la entidad económica, pasando por lo que es negocio en marcha, la devengación contable, la asociación de costo y gasto con ingresos, que esta parte es fundamental en lo que hoy en día fiscalmente se maneja en México. Luego tenemos lo que es la evaluación, la dualidad económica y finalmente la consistencia. Bueno, pues hablaremos un poco de lo que es la sustancia económica y pues esta debe existir en cada una de las organizaciones. Esta es la esencia económica de las transacciones, de tal modo que se pueda delimitar la operación en los sistemas contables. Un ejemplo muy claro de esta sustancia económica sería que una empresa que busca fines de lucro está buscando la venta de alguno de sus activos, por ejemplo, una maquinaria. En el momento en que nosotros vendemos la maquinaria, existe un registro contable donde nosotros reflejamos ese movimiento, pero únicamente va a vender sus activos pues para poder apalancarse. Entonces, como tal, los activos puede ser que ni siquiera vayan a salir de la misma empresa o de la misma entidad financiera, sino que al contrario, esa misma maquinaria que se vendió la va a seguir utilizando y con lo que vaya vendiendo pues va a ir pagando esa maquinaria que vendió a través de lo que puede ser un contrato de mandato o un contrato de comodato, en donde nosotros hacemos uso de algún bien o activo, pero como tal no es parte de la organización. Y pues de esto es de lo que se trata la sustancia económica, de que nosotros siempre demos claridad de cada una de las operaciones a fin de que éstas puedan tener total y completa transparencia para ver de qué se trata la empresa o de ver cuáles son los fines que persigue la organización, a
partir de los mismos informes contables que generen. Luego tenemos lo que es el postulado básico de entidad económica. Pues una entidad económica se va a construir de diferentes partes para poder generar un todo. Un ejemplo sería esta imagen. Vemos que tenemos un organigrama donde la cabeza pues es una persona de color roja, pero por otro lado tenemos a diferentes elementos que van a constituir una parte de esta organización. Puede ser recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, pero al final, cuando nosotros vemos de forma generalizada cada uno de estos elementos, vamos a encontrar que todo esto forma parte de un todo, y este todo se le llama de forma general pues entidad económica. Esta entidad económica puede ser una empresa que persigue fines de lucro, que utiliza toda su capacidad, todas sus operaciones para obtener utilidades. Tenemos lo que son las entidades no lucrativas. Incluso podemos aquí tener también entidades gubernamentales. Todas de algún modo tienen una estructura que le da vida a lo que es pues una entidad económica. Negocio en marcha. Básicamente este postulado se refiere a cuando el negocio está operando y únicamente se va a detener cuando exista una prueba de contrario. Una situación muy tradicional es, por ejemplo, la ausencia de la mención expresa de que ya no está operando algún tipo de entidad financiera, lo que implica que se sume en la continuidad de la entidad. Es decir, uno pensaría que todavía esa entidad o empresa sigue operando, y son muy comunes en las que deba considerarse un horizonte temporal limitado, por ejemplo, a causa de una disolución, cuando una empresa suspende sus actividades, cuando entra en quiebra o incluso cuando está en liquidación. Y pues esta información debe sujetarse a criterios específicos que están establecidos por las mismas normas de información financiera, que en caso dado estas pues le puedan ser aplicables. Puede ser que en el momento de quiebra de una empresa necesite algún tipo de operaciones para que dentro de la misma operación o dentro de la misma información financiera se pueda entender que el negocio ya no está en marcha, que ya ha cerrado operaciones, que ya quebró o que ya se liquidó. Este es un postulado muy importante porque existen empresas o corporaciones que llevan años o siglos que han ido operando, y un claro ejemplo pues son marcas de refrescos muy conocidas, recetas de cocina que hoy en día se siguen vendiendo, y pues estos son negocios que continúan en marcha, que pese a muchos de sus fundadores ya no viven o que ya no existen hoy en día, el negocio sigue porque no ha parado sus actividades desde que se fundó, desde que esta misma se generó. Pues básicamente negocio en marcha es entender en qué momento está operando y en qué momento termina de operar, y esto siempre debe de ser a través de un escrito o a través de una prueba donde manifiesta que el negocio ya no está operando. Devengación contable es simplemente efectos derivados de transacciones que se deben de reconocer contablemente y en su totalidad en el momento en el que ocurren, independientemente de cuando se consideren para efectos contables o para efectos transaccionales. Es decir, independientemente de cuando se paguen o cuando se cobre. Si de estos ya tenemos conocimiento de 1, 2, 3, 4 o 5 años atrás, en ese momento es importante que nosotros reconozcamos esta operación. También es importante mencionar que la devengación contable existen 3 momentos de reconocimiento que los vamos a ir viendo más adelante. Devengación contable pues se refiere a que una vez que nosotros conocemos la situación, debemos de plasmarla en la información financiera, reconocer en qué momento entran y en qué momento salen, independientemente de que sea algo que nosotros hayamos identificado o no, porque muchas veces ocurre que en los estados financieros y sobre todo en las balanzas de comprobación
encontramos cuentas o rubros como ingresos por identificar, gastos no reconocidos. Este tipo de cuentas que no son normales, no son correctas, pues por eso es la importancia de que siempre debe existir un reconocimiento en la información. Asociación de costos y gastos con ingreso. Básicamente lo que nos dice este postulado básico es que todo lo que tú gastes, ya sea como un gasto o como un costo, forzosamente deben de tener identificado cuál va a ser su ingreso, así sea mucho menor de lo que realmente se gastó para obtener ese ingreso. Esto se ve muy claro en lo que son los costos. Nosotros normalmente cuando hacemos un desembolso de dinero para asumir un costo es porque pues ese costo lo vamos a transformar de tal modo que vamos a obtener un beneficio por él. En esta transformación tenemos diferentes gastos, que sería la mano de obra, materias primas. Todo este tipo de gastos siempre se deben asociar con el ingreso que le va a dar el beneficio. Y aquí es importante que siempre se reconozca en el mismo periodo para que podamos tener claridad en la información. Normalmente en México ocurre que generan gastos o que generan costos que nada tienen que ver con la empresa. Por ejemplo, la compra de un carro que no necesariamente es para alguien de la organización, sino que es para alguien completamente ajeno a esta. O los préstamos que ni son para los empresarios ni para los socios, sino que es simplemente un préstamo que se sacó para fines completamente diferentes y que nada tienen que ver con la operación. Esto hoy en día actualmente en México es muy fiscalizado. Es por eso muy importante saber identificar cada uno de los costos y los gastos con los ingresos. Evaluación. Todo lo que nosotros vayamos a reconocer en los estados financieros se debe siempre poder evaluar en términos monetarios. Que si hubo una compra, que tuvimos una campaña de marketing, hicimos ventas, generamos reembolsos, cualquier concepto que pueda haber existido dentro de la operación. Todo eso siempre debe poder cuantificarse en términos monetarios, porque de este modo vamos a poder obtener el objetivo de poder captar el valor económico para tener decisiones más objetivas. Absolutamente todo lo que se haga en las organizaciones o en las empresas se deba de cuantificar, porque gracias a eso nosotros vamos a poder validar si algo realmente funcionó o no. O podemos tomar una decisión en base con algo que ha ocurrido en la fecha de esa operación. Pues evaluación es de poder siempre cuantificar en términos monetarios absolutamente todo lo que haga la entidad económica. Dualidad económica. Este postulado básico nos trae mucha reflexión de lo que es la partida doble, porque nos dice que por un lado vamos a tener los recursos que se van a estar utilizando para los fines por los cuales fue creado esta entidad económica o la empresa o la organización sin ánimos de lucro, pero por otro lado siempre debemos de conocer cuál va a ser el origen o la fuente de estos recursos que tenemos. Por un lado, la maquinaria, el equipo, el dinero en las empresas, dinero en los bancos. Todo esto siempre debe de tener su contraparte de dónde conseguiremos ese dinero para que estuviera en los bancos. Pues un ejemplo sería que probablemente lo obtuvimos de una venta, tal vez lo obtuvimos de lo que son los socios económicos. Siempre debe existir esa otra parte, por eso se le llama dualidad económica, porque existen dos partes que van a explicar la una de la otra. Y finalmente tenemos consistencia. Mientras no cambie la esencia económica de las operaciones, todas las transacciones de esta entidad económica deben de tener siempre el mismo tratamiento contable, aun si estos son distintos o similares o han cambiado a través del tiempo.
porque uno pensaría que a lo mejor lo que hoy en día es negocio, hace 20 años no lo fue. Sin embargo, la entidad económica persigue el mismo fin. Se tienen que tratar siempre las operaciones con el mismo tratamiento contable para que pueda existir una claridad en la información financiera, incluso a través del tiempo. Y pues esto sería todo. Muchas gracias. Mi nombre es José Cabrera. Espero y no sea muy largo el video. Clase Fundamentos de Costos.